Bien, buen día, buen día. Bien, ingeniera. Buen día, espero que Ingeniera, se le escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, se le escucha muy bien. Ok, vamos a empezar entonces, jóvenes. Hemos quedado la última clase con la distribución normal o distribución Z. Al finalizar esa clase, se dejó una serie de ejercicios para que ustedes puedan desarrollar. Al transcribir, seguramente encontraron algunas dudas. Y esa es mi pregunta. ¿Quién tiene dudas sobre el tema distribución Z o el nuevo parámetro Z que hemos visto como distribución o campana de Gauss? Yo, ingeniera, de las últimas páginas. Dígame. En las últimas páginas tuve duda. Por eso pregunte, ¿cuál es su duda? Pregunte. Es que no pude realizar eso ya que no explicó de ahí. Eso nos dejó como ejercicio. Exactamente, eso se lo dejé para que ustedes lo desarrollen y lo resuelvan, y si tienen duda, entonces sí pregunten. Pero tienen que preguntar la duda que tienen, no el ejercicio, no entero. Ustedes tienen que haber desarrollado el ejercicio y tener alguna duda para recién preguntar. ¿No intentó hacerlo? Ahí me quedé y no sabía cómo hacer. Pero ¿qué parte del ejercicio tiene que decirme, no? ¿Cuál de los ejercicios también? El de la página 90 es. Ya, ¿qué dice su ejercicio? Léalo. ¿Lo puede leer? Hola. ¿Lo está buscando? Sí, ingeniero, lo estoy buscando. Ya, ok. Bueno, mientras lo va buscando, vamos entonces nosotros iniciando nuestro tema de hoy. ¿Clase qué número es la de nosotros? ¿La 5 o la 6? La 5. La 5, correcto. Muy bien. Entonces, estamos ya en la segunda parte de la estadística, que vienen a ser los métodos estadísticos. Entre esos hemos empezado con la distribución Z, la cual nos permite ver una distribución o una probabilidad o una posibilidad bajo la curva normal. ¿Qué es una curva normal? Es aquella que tiene la media, mediana y moda casi iguales o aproximadamente iguales, donde presenta en el centro, ¿verdad?, esos valores de distribución, ¿no? Y a la derecha y a la izquierda presentan el 50%. Por lo tanto, bajo esa curva, repito, normal, está el 100% de las probabilidades o posibilidades de encontrar la información. Depende de la variable que estemos analizando. Bien, eso es 100%, todo, más de 30, cantidad que deseen. Ahora, este segundo método que vamos a introducirnos se llama la distribución T-de-Student, así como se escucha, T-de-Student, como está escrito, ¿ya? Es para una muestra. También podemos comparar dos muestras independientes. Sí, se pueden comparar dos muestras independientes, ¿ya? Usualmente lo hacemos para una muestra que sea menor a 30 datos. ¿Ven? Es una muestra pequeña, ¿no? Diferente a Z. Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos aquí es tomar una decisión a partir de plantearnos una hipótesis. Bueno, ¿pero qué es una hipótesis? Una hipótesis es una proposición. ¿Se acuerdan de álgebra, no? Entonces, una proposición es como una oración completa, ¿no? Una idea completa, pero que conlleva ahí el valor de la mu, el valor de la media de la población, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a formular una hipótesis con respecto a ustedes. Miren el artículo que empleo, ¿no? Los estudiantes de estadística de tecnología tendrán una nota promedio de 80 puntos en su primer parcial. Listo. Ya está mi hipótesis. Mu es igual a 80. Yo no lo sé, pero yo digo que es lo que yo creo que tienen que obtener ustedes, porque se les está facilitando toda la información, porque se les está dando el tiempo suficiente para que estudien, y de pronto llega el parcial y dan examen. ¿Ya? De todos los 41 que están ahorita, yo tomo una muestra al azar de 10 estudiantes. Acuérdense que tiene que ser menos de 30, ¿no? Y de esos 10, voy a hacer un análisis estadístico, que justamente es el tema de hoy. Una T-de-Student, para ver si efectivamente, después de dar el primer parcial, porque la hipótesis es adelantarse, ¿no ven? O es suponer.
¿no? Entonces, antes de hacer el análisis. Entonces, yo tomo a esos 10 estudiantes cuánto sacaron de nota y saco la media. Esa media que yo tengo, la voy a comparar con la media de mi proposición. Y debo llegar a alguna decisión. Para eso, entonces, es este tema de estudio. ¿De acuerdo? Hay condiciones, sí. Primero, se utiliza en muestras pequeñas de 30, menores a 30 o 30 como máximo. La desviación estándar de la población no se la conoce, ¿ya? Solamente la MU, la media, la que yo planteo en mi hipótesis. Otras características que la distribución T-de-Student es menor en la media y más alta en los extremos que una distribución normal, que era más asintótica, ¿no ves? En los extremos. Entonces, tiene mayor parte de su área en los extremos que una distribución normal. Fíjense aquí, la otra, la normal, casi pegadita, asintótica. Y esta tiene un espacio, ¿ven? Y esto va a depender de qué? Va a depender del número de datos que yo esté analizando. 1, 2, 5, 10, 15, bueno, no más de 30, ¿no? Recuerden eso. Y está dada por esta ecuación, esta función que describe esta curva, ¿ya? O una serie de curvas que va a depender de n, del número de datos. Bien, aquí si nosotros comparamos entre una distribución normal y una distribución T-de-Student, vemos gráficamente cómo está la distribución. A ver, fíjense, esta es la distribución normal y esta es la distribución T-de-Student, a pesar de que ambas son distribuciones normales. ¿Ya compararon? ¿Vieron? Hola, hola. Esta representaría la distribución normal y esta la de T-de-Student. Fíjense que esta tiene menos amplitud y esta tiene mayor, la de T-de-Student. ¿Sí? ¿Se aprecia? Sí, ingeniero. Ok, parece que una nomás está. Bueno, el nivel de significancia es otro término que vamos a emplear aquí y que no lo hemos visto en la distribución Z, ¿ya? Pero en la distribución T-de-Student se habla de ese nivel de significación, determinada por alfa, ¿ya? Que suma ambos lados, el área A y el área B, o sea, los extremos de la curva normal, ¿ya? Los extremos de esta curva. Por lo tanto, nosotros si tenemos un nivel de significancia de un 5%, dividimos el 5% entre 2. Simétrico, ¿ya? Entonces sería 2.5, 2.5. Si es igual al 10%, 5%, 5%. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Significa que el resto es lo que da el área de aceptación, conocida como región de aceptación. Si yo tengo un error de un 5%, un 95% es certeza. Que aquí si cae en esta zona mi valor, ya de T-de-Student, entonces digo mi hipótesis se acepta. Si cae en estas zonas extremas, ya, del nivel de significación, entonces yo rechazo. Aquí está, miren, se rechaza la hipótesis, Pero si cae en esta zona, que es el 95% de certeza que va a ocurrir, que es cierto, ese es el valor teórico de la diferencia y región de acepto mi hipótesis. ¿Está bien? Bien, entonces estos puntitos, justamente donde empieza el área, para no aceptar, este punto se llama valor crítico o valor de la tabla. Vamos a usar otra tabla, al igual que la distribución Z, aquí también hay una tabla, ¿ya? Esta es una serie de tablas estadísticas. Y aquí hay otro punto, también el valor crítico, o sea, uno en zona positiva a la derecha y en zona negativa a la izquierda. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda?
el ejercicio siempre va a traer un nivel de significación o va a traer un error de un 2%, entonces 1% a ambos lados y un 98% aquí. Eso va a variar. Generalmente es un 5%, ¿ya? Y un 95% de aceptación. Hay que leer bien el ejercicio, es lo único, ¿ya? Otro término que vamos a tener que familiarizarnos en este tema de TEDstudent son los grados de libertad. ¿Qué significa grados de libertad? Entonces, existe una distribución TEDstudent, bien, acabamos de verla, para cada tamaño de la muestra. O sea, no todas van a tener esta gráfica, otras van a tener más abajo, como la serie que acabamos de presentar, ¿no? Esta de aquí, ¿ven? ¿Va a variar de quién? ¿Va a depender de quién? De N. Algunos de ustedes harán de 5, otros de 10, otros de 15, otros de 20, pero menos de 30. Entonces, la gráfica aquí va a ser normal, pero va a variar. Por eso es que tienen que haber los grados de libertad, porque cada curva, ¿verdad?, va a ser diferente según el tamaño de la muestra. Entonces, existe una distribución para cada uno de los grados de libertad. ¿Qué significa grados de libertad? Los grados de libertad son el número de valores elegidos libremente. Yo elijo preguntar a 10 estudiantes, por ejemplo, ¿no?, para ver si sacaron esa media de 80 puntos en el primer parcial. Entonces, n es igual a 10 y los grados de libertad es n menos 1. ¿Cuánto sería? 10 menos 1, 9. Si ustedes eligen a 15 personas, ¿cuánto valen los grados de libertad? Amaru Darwin. Si tiene 15, ¿cuánto vale su grado de libertad? 14. 14. Nada más que restar la unidad. Así se determinan los grados de libertad. ¿Lo ven? Entonces, aquí está. Grados de libertad es el número de datos que yo elijo, menos de 30, menos 1. Entonces, para un conjunto de datos de una muestra con distribución TEDstudent, los grados de libertad se calculan así, n menos 1. Jóvenes, tienen que transcribir cada clase y está explicando paso a paso, ¿ya? Por ejemplo, se tiene una muestra de 7 elementos con una media de 16. Entonces, la media sería así, ¿no? Y tenemos 16, n menos 6, ¿dónde está? 7 elementos. 7 menos 1, 6. Y la media, 16. Son los datos que tenemos. Depende de los datos y la variable que estemos analizando. Ahora bien, ¿por qué necesitamos conocer los grados de libertad? Porque los grados de libertad me definen la T crítica, la T de la tabla, ¿ya? Entonces me voy a una tabla, esta tabla la tienen que imprimir para llevar al examen y tenemos los grados de libertad en la primera columna. A diferencia de Z, esta no presenta porcentaje. Esta presenta lo que dice la tabla, TEDstudent, ¿ya? Depende si tiene para un 10% de error o nivel de significancia, o un 5% de significancia, o un 2 o un 1. Si fuera el caso del 5% en ambas colas, entonces nosotros vamos a leer acá. Por ejemplo, si yo tengo 10 estudiantes, ¿cuánto valen mis grados de libertad? 9. 9. Entonces busco aquí 9. Mi significancia era de 5%, ¿no es cierto? O sea, 5% de error. ¿Cuál voy a leer? Miren, el 9 aparece 1, 2, 3, 4 informaciones. ¿Cuál de ellas voy a leer? El de 5%. La de 0,5. Exactamente. Entonces, ¿cuánto vale? 2.262. En este ejercicio me decían que n vale 7. ¿Grados de libertad vale? Vale 6. Vale 6. Ahí está. Y vale la T de la tabla, o T crítica, también se llama así, 2.447. Yendo a la gráfica, tendría que poner aquí el 2 puntos, ¿no? El valor crítico de la tabla. ¿Está bien? O sea, este valor de 2.447. Bien. A ver, veamos en este ejercicio. Tomamos atención. Si hay alguna duda, pregunten, cierren micrófonos y abran cuando tengan alguna duda. ¿Ya? Están habilitados. Se desea obtener un intervalo de confianza al 99%. ¿Cuánto es el error? 1%. 1%. O nivel de significancia, 1%. Divido entre 2 y eso se pone a ambas colas. Entonces, para el tiempo medio requerido para desarrollar una prueba de matemática, para ello se elige una muestra aleatoria de 16 estudiantes. ¿Cuánto valen los grados de libertad?
15. 15. Entonces, la que produce una media de 13 y una desviación estándar de 5.6. Le dan toda la información. Si no me dieran, me van a dar una serie de valores de minutos de cuánto tardan los 16 estudiantes. Entonces me van a dar, uno de los estudiantes tardó 4 minutos, el otro 7 minutos, el otro 3, así ven. Entonces ustedes van a calcular, ya sabemos todos calcular la media, para este caso salió 13, y la desviación estándar me salió 5.6. Bien, de los 16 estudiantes. Toda la información me da. Entonces, vamos a la tablita, ¿no es cierto?, para ver esta confianza, el 99, con grados de libertad de 16 menos 1, 15. Alfa, entonces, con 1%, divido entre 2, me sale 0.005 para ambos lados de la cola. Este valor, este puntito, ¿cuánto vale? Cada uno de esos es la T crítica. Aquí para abajo, rechazo a la hipótesis. Aquí, de este punto para arriba de la gráfica, rechazo. ¿Cuál es la zona de aprobación? El 99%. Toda esta zona, si cae aquí mi valor calculado de la T calculada, digo que acepto, ¿no es cierto?, la hipótesis. Estas son las zonas de rechazo. Entonces, me voy a la tabla grados de libertad 15. ¿Qué dice la tabla con grados de libertad 15? Aquí lo leen. ¿Cuál de estos 4 voy a leer? ¿Vale 1.7, 2.1, 2.6 o 2.94? ¿Cuál es? 2.1. Pero no dice 5. ¿Cuánto dice? Ah, sí, perdón, dice el 1%, entonces... Ajá, muy bien, dice el 1%. Tendría que ser 2,94. 2.947, correcto. ¿Se entendió? Entonces, eso es lo que voy a ver. Aquí está el menos 2.447, aquí está más 2.447. ¿Listo? Pasa de esto, se rechaza. Baja de ese valor, se rechaza. Solo esta es la zona de aceptación. ¿Qué hacemos para definir eso? Bueno, hay que comparar y hay que ver, porque me piden los valores extremos, ¿no ves? Entonces, los valores extremos está dada por esta fórmula, que es la media, que me dan 13 minutos, más menos, me va a dar el extremo, uno con más y otro con menos. Primero con menos y luego con más. ¿Quién? 13 menos la T por la división estándar y raíz de n. Pero ¿cómo obtengo ese valor? Fíjense, ese valor crítico que leyó su compañero de 3.947 es el valor que obtenemos de la tabla con grados de libertad 15. ¿Ven? Entonces los valores extremos van a ser ese 13 menos 2.947 por 5.6, la desviación estándar me da el ejercicio, y raíz cuadrada de n que vale 16. Y eso me da un valor de 8.88. Si yo sumo, me sale 17.12. Entonces, estos son los valores que vamos a tener. El tiempo medio para desarrollar la prueba de matemática está entre 8 minutos 88 y 17.12 minutos. Ahí tenemos la certeza, ¿verdad?, del 99%. Bien. Gráficamente, como les decía, tenemos aquí no es 88, aquí es 8, ¿ya? 8 a 17. Esta región es la crítica de rechazo y esta también es la crítica de rechazo. Al 99% sí decimos que se acepta.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Estoy mostrando las dos formas de hacer ejercicio que se pueda preguntar en el examen. Una que me pregunte estos valores o intervalos y otra para que ustedes vean si aceptan o rechazan hipótesis, ¿ya? Bueno, si yo quiero aceptar o rechazar hipótesis, nos formulamos una hipótesis nula. ¿Qué significa? Significa que dos medias sean iguales. Por ejemplo, el que yo decía, ¿no? Que ustedes sacan 80. Yo diría entonces que ustedes como estudiantes de tecnología en el primer parcial sacan 80, ¿no? Al sacar la media de los 10 que yo pregunté cuándo sacaron, digamos que sacaron 85. Entonces, yo voy a ver si estas dos son o no son iguales. Caso contrario, la alterna, hipótesis alterna, significa que 80 es diferente de la hipótesis que vayan a obtener. ¿Cómo puedo yo definir si rechazo o no las hipótesis? Calculando la T de Student, o llamada también algunos textos como T obtenido, porque ustedes la obtienen calculando, ¿ya? Y esta es la fórmula. La media que ustedes calculan de un conjunto de datos, calculan, suman y dividen entre n, y la media de la hipótesis, ¿ya? Entre la desviación estándar dividida entre la raíz cuadrada de n, que es el error estándar de las medias de las muestras. Esto se llama error estándar de las medias de las muestras. Entonces, este valor que ustedes van a calcular a través de este cociente, lo van a comparar con la T crítica o la T de la tabla. ¿Cuál es la T crítica? Es el valor que se obtiene de la tabla, ¿ya? De la tabla que acabamos de ver. Bien. Entonces, la significancia estadística es la que nosotros consideramos en una prueba de hipótesis. La T que se obtiene, o la TC, la T calculada, es el cálculo a partir de los datos de la muestra. Si yo pregunto a 10 estudiantes y me dice que sacaron 80, 70, 90, 92, 55, 60, hago un cálculo, ¿ya? Y obtengo la T calculada o la que yo obtengo. Mientras que la T crítica la obtengo de la tabla. ¿Cómo obtengo de la tabla? El valor de la tabla con los grados de libertad. Entonces, la que ustedes calculen con esta formulita, ¿ya? La comparan con la crítica o la de tabla y llegan a esta conclusión. Cuando la que ustedes calculen en valor absoluto, no importa que sea negativa, consideran como si fuera positiva, ¿ya? Entonces, si ustedes obtienen y es mayor o igual que la T de la tabla o crítica, entonces su respuesta de ustedes es que rechazan la hipótesis nula, ¿ya? Rechazan la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la alterna, donde dicen que es diferente. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Miremos este ejercicio. Suponga que usted tiene una técnica que puede modificar la edad a la cual los niños comienzan a hablar. El valor promedio de la edad de un niño que emite las palabras, por lo general, está a los 13 meses, o sea, a 1 año y 1 mes. Eso es lo habitual. Pero, sin embargo, hay una técnica que van a probar para que hable antes del año y 1 mes. Entonces, no se conoce la desviación estándar de la población. Cuando dice eso, ya ustedes dicen es T de estudio. No es Z, es T de estudio. Entonces, usted aplica dicha técnica a una muestra aleatoria de 15 niños. ¿Ya? Entonces le practican, le hacen vocalizar, tiempos entre juegos, y el niño, los 15 niños, comienzan a hablar y tienen una media de 11 meses. O sea, antes de cumplir el añito ya están emitiendo su primera palabra. Los resultados dicen que la media de pronunciar la primera palabra es a los 11 meses. Parece que la técnica funcionó, ¿no? Porque ya no es a los 13, sino que disminuyó. Entonces, con una desviación estándar de 3.34. Las preguntas son, primero, ¿cuál es la hipótesis alterna? O sea, tienen que escribir ustedes, ¿ya? ¿Y cuál es la hipótesis nula? Funciona la técnica con un valor de significancia de 0.05 en 2 colas. Entonces, ¿cómo voy a decir si funciona la técnica? Comparando la T que yo calculo con la T que viene a ser la crítica, ¿ya? La de la tabla.
considerando que mu es igual a 13, es lo que siempre es, ¿no? Todo mundo habla a los 13 meses, pero aplican una técnica y de pronto ya son 11 meses. Parece que sí disminuyó, pero eso no es suficiente. Tienen que aplicar ustedes un método estadístico que respalde a este estudio. ¿Y cuál es el método estadístico? T-de-Studer. ¿Ya? Entonces, miren qué importante es aprender este tema de T-de-Studer. Bueno, formulemos la hipótesis nula. La hipótesis nula, recuerden que es una proposición. ¿Qué es una proposición? Una oración así completa. Miren, completa, que tenga la idea completa, donde dice, la técnica no afecta la edad en que los niños comienzan a hablar. ¿No? Es la nula. Pero lo que queremos demostrar es que que una técnica puede hacer que los niños hablen antes, ¿no? Entonces, la hipótesis alterna tendría que decir la técnica afecta, lo contrario de esto, ¿no? Afecta la edad en que los niños comienzan a hablar. Entonces, en el caso de la hipótesis nula, por lo tanto, decimos que la media que nosotros obtenemos, que es 11, de un grupo de niños, es una muestra aleatoria, ¿no? Extraída de una población donde mu, la media de población, se creía que era 13. ¿No? Entonces es igual a esto. En el caso de la alterna, ¿no? Decimos que la muestra que nosotros obtenemos con una media de 11, extraída de una población donde es diferente a 13. Bueno, entonces con esa respuesta 1 y 2 vamos a la tercera. Calculamos la T-de-Studer y obtenemos la media, que era 11, la mu, que era la media de la población, 13, y la desviación estándar de las medias, que es igual a S sobre raíz cuadrada de n, cuyo resultado me sale 2.32, siempre en valor absoluto, así dice la teoría, ¿no es cierto? A ver, veamos, dice la teoría que debemos comparar en valor absoluto. ¿Ya? En valor absoluto. ¿Ven? Valor absoluto. Que aunque yo saque negativo, comparo como si fuera positivo. ¿Lo ven acá? Sí, ¿verdad? Entonces me salió negativo y digo que mi valor obtenido lo pongo como positivo de 2.32. Y mi valor crítico, ¿cómo lo obtengo? De la tabla. Si son 15, ¿con qué leo? Grados de libertad. ¿Cuánto vale grados de libertad? 14. 14. Veamos cuánto vale para 14. Aquí está para 14. ¿Cuál de estos voy a leer? ¿Cuál de esos voy a leer? ¿Cómo busco cuál voy a leer? ¿Alguien se recuerda? Sabiendo el porcentaje. ¿Sabiendo qué? Esto. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa esta alfa? ¿Nivel de qué? Significancia. ¿Se acuerdan o no? Claro. Entonces podemos tener un margen de 5% de error, ¿no? Por lo tanto, con ese valor es que yo voy a ir a la tabla para obtener su valor crítico. ¿Cómo? Con los grados de libertad. Si n vale 15, decía su compañero, para 14, ¿correcto? Para 14. Entonces nos vamos a la tablita y leemos para 14. Para 14, ¿cuánto vale entonces? 2.145 para un 5%. ¿Lo ven? 14, 2.145. Ese es el valor que es crítico, la T crítica. Y ahí está, T crítico 2.145. Ahora comparamos, el 2.32 excede a 2.15. ¿Qué hacen? ¿Aceptan o rechazan? Si pasó, ¿qué dice la teoría? Rechaza. ¿Se acuerdan? Rechaza. Entonces se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna, diciendo que la técnica sí afecta la edad en que los niños comienzan a hablar. ¿Fue buena la técnica?
Sí, funciona. Sí, funciona, exacto. Siempre hay que llegar a tomar una decisión. Entonces, si funciona, bueno, vamos a considerarla, ¿no? Gráficamente sería esto, fíjense, la T crítica, la de la tabla, menos 2.145 y más 2.145. Nuestro valor, ¿no? Obtenido estaba en ¿dónde? Aquí, en la de rechazo. Entonces, rechazamos la nula y tomamos en consideración alterna. Muy bien. Les dejo una serie de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes practiquen y apliquen la TED Student. El joven que tenía dudas, la página 90, no sé si ya encontró o no, para poderles pasar el video antes o después, no sé. ¿Qué me dice? Sí, ingeniera, ya lo entendí ya. ¿Qué le entendió? Ah, el Esa ejercicio era, ya pudo. otra fórmula era. Ah, ya. ¿No hay pregunta, no hay duda entonces? No. Seguro, ¿no? Porque si hay duda, pregunte, ¿ya? Ingeniera, disculpe, a todos le tenemos que aplicar la fórmula de los ejercicios. Bueno, depende del tema, ¿no? Y depende del tipo de ejercicio, ¿no ves? Ah, bueno, ingeniera. Ya, bueno. Bien, vamos a ver un videito donde toma las consideraciones, aunque la nomenclatura es diferente, pero la idea del concepto es la misma, el mismo tema, ¿ya? Miren bien, distribución T de estudio, aparece como una E por no poner el símbolo, digamos, ¿no? Cualquier duda, pregunta, ¿ya? ¿Se entendió? Comparación de medias. Por eso es que calculamos, vamos a un grupo de datos y le calculamos la media. Y en la hipótesis que hay una media, una mu, ¿no? Por ejemplo, yo digo que la mayoría de las personas van al médico 3 veces al año. Es una mu, yo estoy suponiendo, es una hipótesis. ¿Pero qué hago para compararla? Calculo la T de Student calculada y pregunto a diferentes personas cuántas veces va al médico al año. Le calculo la media, desviación estándar y la T calculada. ¿Vieron? Entonces, comparación de medias, como está diciendo la información. No se escucha, ingeniero. Ese es el error estándar de las medias, ¿no? Lo que está debajo, ¿no? Y aquí nosotros consideramos una S. Igual sigue siendo desviación estándar. ¿Alguien me dice que no se escucha? A ver un momentito. Ahora sí. La distribución T de Student es una prueba de hipótesis de medias en la cual usamos la distribución T. Para lograr esta distribución, solo necesitamos un espacio muestral que no pase de 30, una población que sea considerada normal y, en estos casos, no necesitamos de la desviación poblacional. Los únicos datos que requerimos son la media muestral, la media poblacional y el error estándar, el cual nosotros lo conseguimos dividiendo la desviación estándar de nuestra media muestral entre la raíz de n. Y para lograrlo solo necesita seguir estos 4 pasos. En el paso número 1 vamos a declarar nuestras hipótesis. Es muy importante elegir la hipótesis, ya que hay 2 tipos diferentes de hipótesis. Está la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula declaras que la media poblacional sea igual a cierto valor. En la hipótesis alternativa puedes hacer 3 cosas. Declarar que la media poblacional sea menor que cierto valor, diferente que cierto valor o mayor que cierto valor. En este caso vamos a utilizar diferente valor. En el paso número 2
vamos a conseguir el nivel de significancia y los grados de libertad como los puntos críticos. ¿Qué es esto? Bueno, el problema te debe decir que la hipótesis debe tener tanto por ciento de confianza. Este porcentaje lo definimos como el área de aceptación, la cual está localizada en el centro, y en las esquinas encontramos a las colas. En nuestro caso utilizamos la hipótesis diferente que. Eso significa que utilizamos ambas colas. Si hubiéramos utilizado menor que, solo nos enfocamos en la cola del lado izquierdo y todo a la derecha sería la área de aceptación. Si utilizamos mayor que, sería el caso contrario donde utilizamos la cola derecha. El nivel de significancia lo consideramos como el área de rechazo, donde nuestra área de rechazo va a ser igual al 2%, es decir, 0.02. Los grados de libertad los vamos a obtener restando nuestra n menos 1, de tal forma que si nuestra n fue 10, entonces nuestros grados de libertad van a ser 9. Los puntos críticos los vas a obtener de la tabla de la variación t, donde tienes las columnas del nivel de significancia contra los renglones de los grados de libertad. El número que se cruce con tu grado de libertad y tu nivel de significancia va a ser el valor de tus puntos críticos. Como estás utilizando ambas colas, vas a tener que considerar 2 puntos. En tu tabla te debe decir, por ejemplo, que tus puntos críticos están a menos 3.01 y a 3.01. Y de esta forma ya tenemos captada la región de nuestro problema. En el paso 3 proseguimos con esta siguiente operación para conseguir el punto de prueba T, que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. En el paso 3 proseguimos con esta siguiente operación para conseguir el punto de prueba T, que va a ser igual a la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. Una vez encontrado el punto de prueba, lo vas a comparar con la gráfica que anteriormente tú ya dibujaste y vas a enfocarte en dónde se localiza tu punto de prueba. Si tu punto de prueba se localiza dentro del área de la cola o la de la región de rechazo, vas a concluir que tu hipótesis está equivocada, no la aceptas. Pero si tu punto de prueba se localiza dentro del área de aceptación, entonces puedes concluir que tu hipótesis es adecuada. Y con esto ya concluimos la distribución de student. Como vieron, los pasos son bien sencillos, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? Y estaban determinados, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio
para demostrar realmente la aplicación de la TED Student, a pesar de que tienen en el documento de la clase o del tema se encuentran las dos formas de determinar o de preguntar o bien de resolver. ¿Ya? Enseguida les voy a pasar un momentito el ejemplo. ¿Ya? Yo recomiendo a este comité que considere una legislación que autorice a los adultos responsables a usar estas drogas con fines serios. Bien, tomamos atención al ejercicio. Si hay duda, pregunten, ¿ya? Hola, hoy vamos a resolver un problema de distribución TED Student. Una empresa que fabrica juguetes electrónicos afirma que las baterías que utilizan sus productos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor T calculado cae entre menos T subíndice 0.025 y T subíndice 0.025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Suponga que la distribución de las duraciones de las baterías es aproximadamente normal. Bueno, lo primero que podemos notar del problema es que tenemos la media de la población, que es de 30 horas, la media de la muestra, que es de 27.5 horas, el tamaño de la muestra, que es de 16 baterías, y la desviación estándar de la población, que es de 5 horas. Como pueden observar, ahí están ya los datos que hemos obtenido del problema anotados, cada uno con su variable respectiva. Y ahora lo que sigue sería sacar la estadística de prueba, que se saca con la fórmula que pueden observar ahí, que es la media de la muestra menos la media de la población sobre la desviación estándar de la población sobre la raíz del tamaño de la muestra. Sustituyendo los valores, obtenemos que la estadística de prueba es igual a menos 2. Ahora aquí tenemos la gráfica de la distribución TED Student para este problema. Bueno, y como pueden observar ahora, la estadística de prueba está entre el valor que nos arrojó la tabla de distribución de TED Student, y por lo tanto se puede concluir que la media poblacional es efectivamente 30 horas, por lo que la empresa está en lo correcto. Y bueno, para terminar, algunas de sus aplicaciones de la distribución TED Student serían la psicología, en la cual se ocupa para determinar si alguien es un psicópata o no, en la optimización, que puede ser como las razones de tiempo y reducción de costos. De hecho, por esta razón fue descubierta la distribución TED Student por William Gosset, que trabajaba en una cervecería. También puede ser para calidad, farmacología, investigación, en sí para cualquier cosa en donde se necesite comparar dos grupos. Muy bien, creo que quedó claro el tema, o si tienen dudas, pregunten por favor. Ya, abrimos cámaras entonces, si no hay duda, abrimos cámaras para la asistencia. Todos los que están presentes, abran sus cámaras. Después no pasen al privado diciendo que estaban presentes, ¿ya? Rojas, Israel, ok, bien, ahí está bien. Un momentito, quedamos quietecitos, un ratito.
Ya, sí. Un momento que recién está el primer grupo, falta el segundo. Ok. Bien, pueden cerrar si gustan. Ya están los dos grupos. Les mandaré entonces la teoría y el video de ejercicio que les he pasado en este momento. Es un tema fácil, pero también hay que practicar, ¿ya? Con ejercicio. Muy bien. Si no hay duda, nos vemos el día jueves. Pregunte, ¿alguien tenía duda? Sí, no, yo no tengo una duda, ingeniero. Lo que pasa es que yo estuve de viaje en el campo y me he perdido estas últimas 3 clases. Ya. Solo asistí a la primera. Ya. Y no sé la verdad si es que usted, no, o sea, no sé la verdad, ¿graba las clases o hay alguna otra forma como yo pueda acceder? O solamente leo lo que usted ha mandado al grupo y Lo tiene que sobreescribo transcribir. Lo tiene que transcribir todo lo que yo mando al grupo, que en realidad son 5 clases con esto, o sea que usted se perdió 3 clases, como dice, ¿ya? Transcríbalas y las dudas que tenga, me las hace el jueves. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniera. Ya, joven. Ingeniera, yo tengo el mismo caso. Ya, todos los que tienen duda de las clases, porque apenas vamos 5 clases, tienen tiempo todavía para pasarla a limpio, ¿no es cierto? Y el día jueves pregunten las dudas que tengan, ¿ya? Al inicio les siempre pregunto si hay alguna duda, aprovechen y pregunten ahí. Bueno, alguien escribió al chat, me parece. Ah, no, levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? El jueves vamos a pasar presencial. Sí, este jueves es presencial, correcto. Aprovechen las dudas que tengan, ¿ya? Listo, este jueves nos vemos allá. listo, ingeniero, gracias. Bueno, les avisaré en qué aula y todo eso, ¿ya? Dígame. ¿Qué? La hora para la llegada de clase. No, la misma, 11:30 vamos a empezar. En el horario nuestro nomás. El horario nuestro es a las 7 de la mañana. Perdón. Pensando que era las 11:30. No. 7:30 pasamos, ¿no ve? Sí. Sí, a las 7:30 está bien, está perfecto 7:30. Ahí nos vemos, ¿ya? Listo, ingeniero. Ya, tengan un buen día consulta, y cuídense. Dígame. ¿El material de las clases, dónde lo suben a un lugar o no? Sí, ustedes primero tienen que escribir en un solo cuaderno, que es el que va a llevar al examen, y tiene que coincidir la letra de su cuaderno con la letra del examen. Por eso usted nomás solo tiene que transcribir, no otra persona. Y eso le saca foto y lo pega en un Word. Ese Word lo graba como primer clase número 2, clase número 3. ¿Dónde va a archivar ese Word o ese PDF? En las carpetas que usted va a abrir en su computadora. En cualquier momento yo digo, pasen sus enlaces de sus carpetas virtuales a este formulario Google y ustedes tienen que subir. Ahí yo voy a ver si están o no están al día. Eso tiene nota también, ¿ya? Entonces tienen que estar al día en el momento que se les pida. ¿Qué? PDF igual puede ser. También pueden archivarlo en PDF como gusten, más liviano, ¿ya? No hay problema. Siempre y cuando sea a mano. Hay 2 carpetas, la carpeta 1 que son los temas y la carpeta 2 que son ejercicios. Y apreciación de video en la carpeta 2. Muchas gracias, ingeniero. Ok, bueno, a cuidarse mucho. Recuerden que si ustedes se cuidan a sus familias y así podemos cuidarnos todos. Ya si Dios lo permite, nos vemos el jueves, jóvenes.